Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en la séptima sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Criminología. Em, en sesiones anteriores, de manera clara, de manera metodológica, pues abordamos los elementos eh, y objetos de estudio que de manera integral aborda la criminología. Y logramos establecer que esos objetos de estudio se componen de cuatro grandes, podríamos decirlo de alguna manera, de cuatro grandes aspectos. ¿Sí? Hablamos sobre el delincuente, hablamos de la víctima, hablamos de la criminalidad y sobre todo también hablamos del delito. Entonces el día de hoy vamos a tratar de dar finalización a nuestra guía de aprendizaje, en donde vamos a tratar ya de culminar y de abordar los últimos objetos de estudio de que trata esta guía de aprendizaje. Ya abordamos la criminalidad, abordamos el delincuente en cuanto al abordaje de lo que conocemos como la peligrosidad. em, pues ya nos quedaría faltando, bueno, abordamos el delito y ya nos quedaría faltando un poco, pues hablar de la víctima y también abordar lo que es el tratamiento penitenciario más la política criminal, que a todas estas muchachos, la política criminal también es una estrategia o una idea que lleva a lo que conocemos eh, como la política penitenciaria, ¿sí? Ustedes recuerdan que uno de los diferentes objetivos o uno de los objetivos que tiene el derecho penal es eh, cuidar a la sociedad, prevenir el delito, ¿cierto? Entonces, el hecho de separar eh, al delincuente peligroso de la sociedad también se torna una idea de política criminal, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a compartir unas diapositivas para poder desarrollar esta temática. Bien, muchachos, entonces, para tratar de finalizar nuestra guía de aprendizaje debemos hablar o debemos empezar a indagar y a tener conocimiento con respecto a lo que conocemos como la conducta desviada. Muchachos, uno de los elementos importantes que vamos a encontrar dentro de la criminología es que esa criminología, podríamos decir, esa ciencia que estudia al criminal, pues obviamente no va a ir dirigida, o tenemos que entender que el derecho penal de hoy en día, por eso tuvimos que haber estudiado lo que conocemos como el derecho penal de hoy en día no es un derecho penal de autor, ¿sí? No es por el hecho de que usted sea fulanito de tal, sea X, Y o Z, a usted se le deba tener como, em,
como responsable o incluso tenerlo como sospechoso de la comisión de una conducta punible, ¿sí? Es cierto que de pronto hay unos parámetros criminales o de estudio criminal que genera una especie de suspicacia para poder por lo menos, por reglas de la experiencia, tener unas personas sospechosas de alguna conducta punible que se genere. Por ejemplo, en los casos de violación de menores, para ustedes, ¿quiénes siempre son los que son llamados a ser los primeramente responsables? ¿Quién me dice? ¿Quiénes son los principales sospechosos? Los primeros que van a investigar. La familia, profe. La familia, el núcleo familiar, el núcleo que rodea a ese menor que ha sufrido un agravio que se le conoce en este caso como conducta desviada. ¿Qué es una conducta desviada, muchachos? Es un proceder o es un acto que es reprochable para el núcleo social, ojo, no núcleo familiar, sino el núcleo social que rodea a esa persona o que rodea o en el sitio como tal que se despliega esa conducta que se desarrolla, ¿sí? Es una conducta que se ve mal, que es reprochable, que a todas luces va a tener una sanción, en este caso una sanción penal, ¿sí? Entonces, muchachos, simplemente ese juicio de reproche, ¿sí? Se hace teniendo en cuenta eh, lo que la justicia, en este caso la rama judicial del Poder Público, logre demostrar con probabilidad, perdón, más allá de toda duda, en cuanto a la comisión de la conducta punible. Es decir, que lo encuentren a usted plenamente responsable de la comisión de esa conducta punible, ¿sí? Entonces, todas esas estrategias, todas esas ideas, ¿sí? Esas, podríamos decir, políticas que se va a empezar a desarrollar por parte del Estado, se desarrolla con la finalidad de, primero, evitar que sigan sucediendo esas conductas y segundo, pues obviamente de manera proporcional que disminuya el delito. Y uno de esos muchachos es la separación del delincuente peligroso, ¿sí? Es decir, la política criminal penitenciaria, ¿sí? La política criminal penitenciaria, a todas luces entonces, va dirigida a mitigar esa denominada conducta desviada. Entonces aquí vemos, muchachos, un concepto de lo que es conducta desviada y es tenida o se tiene que la conducta desviada es aquella que se aparta de las normas jurídicas, ¿sí? Y obviamente esas normas jurídicas son creadas por autoridades estatales, ¿sí? Plenamente competentes para ello. Y esas normas jurídicas podrán ser legales, administrativas o también sociales, ¿sí? Incluso podemos hablar de aquellas normas que regulan los comportamientos sociales, ¿sí? Como por ejemplo las reglas de propiedad horizontal, ¿sí? O el reglamento interno de una empresa. Conducta desviada es aquella conducta que va en contra, que se aparta de cualquier norma jurídica, que obviamente, ¿cuál es la finalidad de la norma jurídica? El orden social, ¿sí? Y la conducta desviada va a provocar desorden, ¿sí? Va a provocar caos. Obviamente se aparta de unos de los fines del derecho que ya pues obviamente fueron estudiados acá con anterioridad en otras guías de aprendizaje. Entonces, esa conducta desviada, no solamente en este caso podemos hablar de delitos, ¿sí? También podemos hablar de otras clases de conducta desviada, como por ejemplo son las contravenciones, ¿sí? Que tienen una gravedad menor a lo que es la gravedad del delito. Por ejemplo, hacer fiestas excesivas, con ruido excesivo, con licor altamente
eh, presente en esa fiesta, ¿sí? O llegar al trabajo en estado de embriaguez, que va en contra, pues obviamente, de lo que preceptúa el código sustantivo del trabajo, y es causal de despido. Entonces, todas esas circunstancias, muchachos, son conductas desviadas porque se apartan de una norma jurídica. Pues obviamente hay que entender que de todas esas conductas, la que reviste mayor gravedad son los denominados delitos, y que son objeto de estudio en esta guía de aprendizaje que se denomina criminología, y que a la luz de lo que hemos estudiado es lo que busca prevenir la misma. Entonces, muchachos, es simplemente apartarse, ¿sí? Apartarse de cualquier norma jurídica se puede tener, puede ser tenida como una conducta desviada. Entonces, ¿quiénes pueden concurrir en la comisión de una conducta desviada o en una conducta desviada? Obviamente, en este caso, pues quien va a concurrir en la mayor gravedad van a ser las personas que se les conoce como delincuentes, el sujeto activo de la conducta punible, que pues ya eso fue objeto de estudio por parte de nosotros aquí en esta guía de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ojo, cuando hablamos de delincuente, cuando hablamos de responsabilidad penal, ustedes recuerden que acá hablamos de lo que es la culpabilidad. Y en ese caso, hay que entender que hay unas patologías psicopáticas, no psiquiátricas, que aun cuando son circunstancias que van en contra o que son muy reprochables para nuestra sociedad, a esas personas que concurren en esa situación no se les puede tener como inimputables. Es un daño, ¿sí? Es algo aberrante, pero la diferencia de una conducta psicópata, conducta o antisocial, si en este caso una conducta desviada, podríamos decir que la conducta psicópata tiene responsabilidad penal. El psicópata responde penalmente porque ellos se autodeterminan, saben lo que hacen y tienen el control de la situación para poder decidir actuar de otra manera. La única diferencia es que los psicópatas disfrutan al momento de realizar esa situación aberrante. Por eso entonces son, podríamos decirlo, eh, los delincuentes más peligrosos que encontramos en el mundo, ¿sí? Y entonces es allí donde empezamos a hablar de una característica de una clase de delincuente que se le conoce como el asesino en serie o el delincuente en serie. ¿Alguien ha escuchado hablar en algún momento de esta clase de delincuente? Solamente en película, profe. No, no son películas, son hechos reales. Por ejemplo, yo te doy varios. Garavito, ¿sí? En Estados Unidos tenemos el asesino de California, ¿sí? En Ted Bundy también son situaciones de la vida real que están documentadas, en donde la persona sabía lo que hacía, se podía autodeterminar, pero le gustaba lo que estaba haciendo, sentía placer al momento de realizar las conductas punibles. Esa persona no puede ser tenida como inimputable porque sería realmente hacerle un daño muy grande, de no judicializar como debe ser a estas personas por una circunstancia de inimputabilidad, sabiendo que ellos sí tenían el control total del hecho que estaba realizando, ¿sí? Entonces los asesinos en serie tienen unos móviles o tienen un modus operandi en donde, pues, por su enfermedad mental, porque es que la psicopatía es una enfermedad mental, pues disfrutan eh, y se autodeterminan al momento de realizar eh, el hecho criminal. Y ese hecho criminal tiene como característica
que tiene unas particularidades, ¿sí? Mismas personas o mismo grupo social dirigido para cometer asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, se llevaban o se llevan algún objeto personal o del cuerpo humano de la víctima, entre otras cosas que hacían característico, por ejemplo, la forma en cómo dejaban el cuerpo humano, ¿sí? Entonces esas personas presentan una psicopatía que muy a pesar de que se vea muy aberrante, debe ser judicializada, ¿sí? No es posible entonces tener a una persona como Garavito en un centro médico mental y no en una cárcel. Esa persona debe estar pagando una pena de prisión acorde a lo aberrante del hecho. O alguien tiene un aporte diferente en cuanto a eso, piensa diferente. ¿Qué dice Rosángel? A ver. Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme la pregunta? ¿Crees tú que esas personas que son conocidas como asesinos en serie eh, merecen ser tenidas como inimputables o está bien que sean judicializadas penalmente como psicópatas, que tengan una sanción penal ejemplar, como sucedió, por ejemplo, con Rafael Uribe Noguera? Recuerda que si una persona es considerada inimputable, no va a tener un castigo penal. Bueno, primero que todo, yo diría que no, porque creo que, bueno, a pesar de su condición, ellos pues cometen un delito y obviamente los familiares de la persona que mataron, pues obviamente quieren que se haga justicia, entonces por ese lado pienso que debe pagar las consecuencias. Bueno, entonces yo te hago o te pongo la pregunta de manera diferente. Ya no vamos al ejemplo de un psicópata, sino a una persona que tiene esquizofrenia. La persona esquizofrénica realmente tiene una enfermedad mental grave. No conoce lo que hace, sufre de alteraciones o de que se le nubla, pues no sabe lo que hace. Realmente no tiene conocimiento del hecho. ¿Crees que debe darse igual tratamiento al psicópata que al esquizofrénico? ¿Será que el esquizofrénico debe dársele también debe otorgársele una condena como responsabilidad penal o como sanción penal? Bueno, primero que todo, psicópata y la esquizofrenia son unos trastornos mentales, entonces No, no te escuchamos, Rosángel. que Ahora la sí. esquizofrenia y la psicópata son trastornos mentales. Rosángela, creo que soy yo el único que no la escucha. Escucha como así, como a lo lejos. Acércate por favor más al micrófono, Rosángela. ¿Me escuchas? Bueno, vamos con la pregunta, con la misma pregunta que le hice a Rosángela a Dina. Muchachos, ¿me escuchan? Rosángela, ¿me escuchas? Angie, ¿me escuchas?
Dina, porfa, Sí, profe, yo sí le escucho. sí, claro. Bueno, entonces, Rosángela, ¿contestas o continúo? Pues, profe, ser psicópata y ser esquizofrénico, pues son trastornos de la mente. Entonces, yo diría que sí deben de recibir el mismo tratamiento o depende cómo hayan sido tratados pues por un psicólogo y de ahí ver si tienen más antecedentes, o sea, otros trastornos de la mente. Bueno, entonces, según Rosángela manifiesta, sí deben ser tratados de igual manera. Bueno, muchachos, hay que entender algo. No es lo mismo ser esquizofrénico, no es lo mismo tener una patología psiquiátrica a tener una patología psicológica o psicopática como lo es, por ejemplo, la bipolaridad u otras circunstancias que pues también son alteraciones de la psique. Y en este caso, muchachos, el tratamiento debe ser totalmente diferente. La persona esquizofrénica no tiene el manejo del hecho criminal, a diferencia del psicópata. Él sabe lo que hace, disfruta lo que hace y podría actuar de manera diferente si lo quisiese. Entonces, la persona que tiene un problema psicopático va a responder penalmente, puesto que esas personas se consideran totalmente peligrosas, ¿sí? Lo habíamos dicho en clase pasada cuando hablábamos de peligrosidad, podríamos decir que esas enfermedades mentales son fronterizas del delito, ¿sí? Porque en cualquier momento presentan una situación, una alteración, podríamos decir, o de pronto ese día no se toman la pastilla y vienen las tragedias, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias, muchachos. Bueno, y obviamente, muchachos, em, todo esto que hemos hablado con respecto a la política criminal, todas esas estrategias que acá hemos mencionado, lo que buscan es el control social. Y ese control social se hace a través de mecanismos, ya sean voluntarios o mecanismos coactivos. Y en ese caso, pues obviamente la autoridad tendrá la posibilidad de a la fuerza, cuando hablamos de mecanismos coactivos, nos estamos refiriendo a que de manera forzosa, a través de las diferentes autoridades, hacer cumplir y métodos coercitivos, hacer cumplir las normas jurídico-penales, ¿sí? Entonces, a todas luces, muchachos, lo que busca la criminología, además de prevenir el delito, pues obviamente es el control de la sociedad a partir de la creación de diferentes normas jurídicas que ayuden a ese control social. Entonces, aquí tenemos varias clases de control social, porque el control social no solamente se ejerce con normas jurídicas, como lo vemos aquí en pantalla, donde vemos el control social formal creado por las normas jurídicas. Hay un refrán que dice que las personas se hacen desde casa o sabrán lo que son a partir de las vivencias de la casa o de la familia, y vemos lo que es el control social informal y parte de reglas familiares, ya en este caso no de normas jurídicas, sino de reglas familiares, religiosas y colectivas. Y obviamente aquí encontramos el control social que crea lo que conocemos como la legislación penal, ¿sí? Crea el delito, las prohibiciones de cometer las conductas punibles. En ese caso, el Código Penal se torna en una especie de temor o de advertencia a la comunidad para que no incurran en las diferentes conductas punibles, ¿sí? Porque obviamente ese Código Penal trae no solamente la conceptualización del hecho
que no se puede cometer, sino que también trae consigo las consecuencias jurídicas, es decir, la sanción penal que se verá abocada o a la cual se verá abocada la persona que incurra en ese delito, muchachos. Bien, muchachos. Voy a compartir otras diapositivas para efectos de ya dar finalización a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, muchachos. Entonces ya para dar finalización a nuestra guía de aprendizaje, vamos a estudiar lo que es el tratamiento penitenciario en la sociedad colombiana, ¿sí? Ojo, hay que entender algo, muchachos, y es que el tratamiento penitenciario es una forma de política criminal. Em, Podríamos decir que en cualquier momento, pues, se puede afirmar que política criminal es un concepto amplio, ¿cierto? Y eso incluye al tratamiento penitenciario. El hecho de separar al delincuente peligroso también previene el delito. No solamente entonces política criminal serán todas las estrategias que pues las autoridades de turno tendrán que tomar para mitigar el delito, como por ejemplo habíamos nosotros acá mencionado que los retenes, que también logramos mencionar lo que es em, ya, los retenes. También logramos mencionar acá, por ejemplo, ahorita mismo en Bogotá, no sé si se han dado cuenta las noticias, están eh, prohibiendo el parrillero en moto, ¿sí? Entonces, en ese caso, son ideas, son estrategias que lo que buscan es mitigar el crimen, mitigar el delito, muchachos. Y obviamente no se puede dejar de lado lo que es el tratamiento penitenciario, ¿sí? Entonces es allí donde llegan, donde las personas se hacen las siguientes preguntas. ¿La cárcel de verdad resocializa? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Qué piensas tú, Dina? Bueno, profe, yo pienso que hay personas que sí son, o sea, se ponen como la mano en el corazón y dicen, yo por qué hice esto, no lo vuelvo a hacer, y sí cumplen su pena y no vuelven a hacer. Pero hay otras que les encanta que pasan, o sea, hacen lo mismo, no se cansan de estar metidos en la prisión, o sea, pero hay muchas personas que sí se salen de la delincuencia. Esa es mi opinión. Muy bien. ¿Qué dice Angie? ¿Consideras que las personas realmente se resocializan en la cárcel, en la prisión? ¿Qué dice Rosángel? A ver. Profe, viéndolo bien desde un cierto porcentaje, supongamos que un 50% sí y otro 50% no, ya que a veces
van a la cárcel, sí, muchas personas, pero resulta y pasa que cuando salen a la libertad vienen con conductas peores y eso hace pues que haya más conflictos y más desorden en la sociedad. Y otro 50% no, porque entonces vienen muchas personas le cogen miedo a estar allí o allí hay gente mucho más mala que ellos, entonces ellos como que se abstienen o no quieren volver más a ese lugar, entonces sí les sirve de escarmiento. Eso depende como que en la forma en que recapacite la persona. Muy bien, muchachos. Y es que hay que entender que la cárcel, ¿sí?, pues, como tratamiento penitenciario, como política criminal, inicialmente, como método directo, sí ayuda a la mitigación del crimen. ¿Por qué? Porque apartar al delincuente peligroso de la sociedad, pues obviamente ese delincuente ya no va a estar en la calle y por ende no va a delinquir. Pero ya hablando de la humanidad, de la dignidad humana, etcétera, etcétera, vemos que las condiciones penitenciarias y las condiciones de las cárceles aquí en Colombia son paupérrimas, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a comida, en cuanto a instalaciones, en cuanto a los mismos guardias, mucha corrupción, ¿sí? Sobre todo eso de la corrupción. Se han visto noticias que realmente preocupan en cuanto al tratamiento penitenciario. Entonces, eso es cierto, todo lo que ustedes dicen es cierto. Y sobre todo el análisis que hace Dina y que hace Rosángela es muy bueno, porque si la persona realmente toma eso como una oportunidad, obviamente siendo una persona que ha cometido un error, de resocializarse, pues obviamente va a poder hacer su vida nueva una vez complete su condena. Eh, y obviamente, pues en la cárcel hay oportunidades de trabajar, de estudiar. No son oportunidades muy completas, pero por lo menos puede salir con un título, ya sea técnico o profesional. Eso es realmente bueno para efectos de que cuando salga la persona tenga una herramienta de trabajo profesional, ¿cierto? Pero como también existe lo bueno, también existe lo malo, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchachos, siendo así como lo estamos planteando, también existe la persona que asiste a la cárcel o que llega a la cárcel de manera constante, repetitiva. He escuchado a veces que prefieren estar adentro, que porque tienen las tres comidas, que no sufren allá porque son los que mandan, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la libertad de una persona pues no tiene precio, ¿sí? Entonces, sabemos que hay personas, como hay personas buenas en la cárcel, también hay personas malas, y como hay personas inocentes, también hay personas culpables. Entonces, apoyo entonces lo que refiere Rosángela, o podría ser que un poco más de la mitad sí pueda resocializarse y aprovechar las oportunidades que se otorgan dentro del plantel penitenciario, ¿sí? Entonces, llegamos a esa conclusión de que realmente la cárcel de primera mano no es una buena herramienta para el individuo como tal, ¿cierto? Porque de una u otra manera, pues hay personas malas y pueden influenciar de manera negativa a las que se encuentran allí. Pero en cuanto al objetivo primordial, que es la prevención del delito, separar al delincuente peligroso siempre será una buena estrategia para mitigar el delito. ¿Listo? Entonces, ese tratamiento penitenciario es muy importante dentro de nuestra sociedad. El separar al delincuente peligroso siempre va a mitigar el crimen, muchachos. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Ninguna pregunta? Bueno, hemos finalizado nuestra guía de aprendizaje, muchachos. La temática ha sido abordada en su totalidad. Hemos abordado los
4 objetos de estudio: delincuente, víctima, criminalidad, delito, que los hemos tocado todos a fondo. Hablamos sobre conceptos generales de la criminología, ¿sí? También tocamos las diferencias entre la criminología, el delito y lo que es la criminalística, ¿sí? Incluso hay unos videos importantes en la plataforma que nos hablan de ello. Entonces yo los invito a que aprovechemos estos espacios virtuales para que se retroalimenten. Hay material también ahí en plataforma. Y además, pues obviamente encontramos 2 talleres, encontramos el foro y además inmediatamente culmine esta sesión, voy a estar subiendo el examen final que tendrá un espacio del día de hoy y el día de mañana para resolverlo y subirlo a la plataforma. Estuve revisando, faltan algunas personas por subir la totalidad de las actividades, entonces yo los invito a que lo hagan. También recordarles que hasta el día de hoy, incluso podría darse un espacio hasta el día, pues obviamente no presencial, pero sí hasta el día de mañana por plataformas para el pago de la guía de aprendizaje. De igual manera, el lunes y martes creo que va a estar funcionando la caja en Censa para el pago de la guía. De todas maneras, yo les estaré confirmando. Entonces, muchachos, tengan en cuenta esas recomendaciones y esperemos a ver qué guía de aprendizaje viene para el desarrollo siguiente. Muchachos, no siendo más el objeto de la presente, les deseo éxitos en su examen y nos vemos en una posterior ocasión. Que tengan un feliz resto de tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención prestada, muchachos. Que tengan un feliz tarde.